Estimados compañeros, vamos a ver ahora algunas de las flores del grupo de la evasión. Si recordemos que esto, según nuestro esquema de estudio, corresponde al grupo número 4, ¿ya? Bach nombró a este grupo como para quienes no tienen interés en las actuales circunstancias. Y vamos a ver que la evasión tiene que ver con desconectarse del presente de alguna manera y, por decirlo así, dejar de avanzar en nuestro camino del desarrollo, del aprendizaje, de la evolución. Esta evasión pues puede tomar diferentes formas, como ya vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, en este estado, las personas es como que rechazan su realidad y pueden desarrollar depresión, apatía, cansancio, entre otras manifestaciones. Vemos que de esta manera la persona va a mirar su realidad de una manera sectorizada, ¿ya? O sea, no va a tener la conciencia amplia de ver todo lo que tiene a su alrededor, de toda su existencia, sino solamente una pequeña partecita. Y esto es un obstáculo porque no tenemos toda la información para lograr los aprendizajes que necesitamos pues, como seres humanos. Entonces, al ser incapaces de enfrentar con su realidad, dejan de asumir sus propias responsabilidades para con ellos mismos, para con su familia, para con la sociedad, y pierden, después de todo esto, la motivación para vivir. Dentro de este grupo nosotros tenemos las siguientes flores, que son 7 esencias, como podemos ver allí. Clematis, cuando existe una evasión hacia el futuro, hacia la fantasía. Honeysuckle, que es cuando existe una evasión hacia el pasado. White Chestnut, cuando existen pensamientos repetitivos y rumiación mental. Chestnut Bud es cuando hay dificultades para aprender de las experiencias. Mustard, cuando existe tristeza y depresión sin causa definida. Olive, cuando existe un excesivo cansancio físico y mental. Y Wild Rose, cuando existe apatía y total desinterés por las circunstancias que se están viviendo. Vamos a ver pues rápidamente cada una de ellas. Empezamos con Clematis, y el nombre en español es Clemátide. Aquí podemos ver el arquetipo de la fábula de la lechera, que todos nosotros quizás lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? Aquella fábula que cuenta que va la lechera con su cántaro lleno de leche por un camino e iba pues fantaseando todo lo que iba a hacer con las ganancias de la leche que iba a vender, ¿no? Pues decía, al vender esta leche voy a tener plata para comprarme unas gallinas, y esas gallinas tendrán pollitos, y yo puedo vender los huevos y los pollitos, y seguir teniendo ganancias, y luego me compraré una vaca, y luego otra vaca, y con toda esa ganancia tendré una granja. Bueno, entonces iba así en sus fantasías. Y tropezó, se cayó, se rompió el cántaro de leche, y se perdió todo eso que ella estaba imaginando. Entonces las palabras clave son ensoñación, evasión del presente, falta de interés, desconexión, aislamiento, inconsciencia y fantasía. Bach nos dice, para aquellos que son fantasiosos, que son soñadores y que no están completamente despiertos y tienen un gran interés por la vida. Son personas calladas, poco felices con sus circunstancias presentes y que viven más en el futuro que en el presente. Viven en la esperanza de tiempos mejores, de tiempos en los que sus ideales puedan convertirse en realidad. En la enfermedad hacen poco o nulo esfuerzo para estar bien y en algunos casos pueden incluso desear la muerte o en la esperanza de tiempos mejores o quizás en la añoranza del encuentro con algún ser querido que se ha perdido. Respecto a Clematis, como bien les había dicho antes, estamos hablando de la evasión hacia la fantasía, hacia el futuro. Estamos hablando de personas que son muy poco prácticas, son demasiado fantasiosas, ensoñadoras, distraídas, que permanentemente van a estar ausentes y es como que tuvieran la cabeza en las nubes. Tienen muy poco interés por la realidad que les rodea. Generalmente van a demostrar un desconocimiento de las noticias actuales, se podrían decir, y por lo que solamente se pasan soñando despiertos,
y esto pues hace que no presten atención en su vida diaria y son propensos a accidentes. Les gusta dormir mucho y son de aquellas personas que les es difícil despertar, ¿ya? Y para despertar completamente necesitan algún tipo de estimulante, de café, chocolate, alguna cosa que les despierte completamente. Viven en un aislamiento activo, ¿ya? Ya porque presente, o sea, en cuerpo presente no están aislados, pero es su cabeza la que está totalmente en las nebulosas, se podría decir, ¿no? Por lo que tienen falta de empatía y no están, digamos, muy al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor. Fácilmente pueden desarrollar amores platónicos, ¿ya? Les gusta una persona y empiezan a fantasear toda la vida con esa persona, pero no son capaces ni siquiera de acercarse a hablarle, ¿ya? Tienen una tremenda imaginación y creatividad. Es por eso que esta flor también está relacionada con todas las artes, ¿no? Con los escritores, pintores, cineastas, compositores, arquitectos, etcétera. Y bien canalizado todo esto puede hacer que existan verdaderas obras de arte, ¿no? Pero en los aspectos más negativos del clematis, los más crónicos, la persona hace muy poco por alcanzar todos esos sueños que tiene en la cabeza. Es como muchos escritores que tienen toda una novela escrita en la cabeza, pero en el papel no tienen ni una letra. En la enfermedad no se preocupan por el autocuidado, ¿ya? Tienen un pobre instinto de conservación y no colaboran en el proceso de curación. Es por eso que Bach decía en algunos de sus escritos, es una forma elegante de suicidio. O sea, no ocuparse de la vida. Hay etapas en las que es más frecuente que aparezca este estado, ¿no? Por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia, en la vejez, aunque vamos a ver que la vejez tiene más que ver con honeysuckle. Pero también se corresponde, pues, un estado de clematis, cualquier tipo de inconsciencia, de desmayo, de ausencia de la realidad, ¿no? Como después de un evento traumático, un arrebato místico, las alucinaciones, cualquier tipo de desconexión con la realidad. Fácilmente se reconoce al paciente clematis porque es muy soñador. Ya, va a hablar poco y en su mismo semblante es como que fuera un poquito etéreo, como que, como que le faltara sustancia, se podría decir. ¿Ya? Siempre en la conversación se refiere a sueños, esperanzas, fantasías, a todo lo que quisiera hacer, pero como les había dicho, es muy poco práctico. Entonces, todo eso que tiene en la cabeza prácticamente no trabaja, no lucha para plasmarlo en la realidad. Como les decía, duermen mucho, se cansan con mucha facilidad. En algunos casos específicos en que se ve la necesidad de utilizar esta flor, ¿no? Para cualquier tipo de profesión en la que se utilice creatividad, para aumentar la creatividad también, pero darle un poco más de practicidad, como artistas, poetas, escritores, publicistas, arquitectos, diseñadores, ¿no? Para personas, niños, adultos distraídos que no pueden concentrarse. También va perfecto para los casos de autismo, de déficit de atención. Gente que se duerme en cualquier parte, gente con mala memoria, para las personas que son medium, que tienen delirios místicos, conjuntamente con Aspen, para sonámbulos igual, conjuntamente con Aspen, para quienes consumen de pronto sustancias alucinógenas, y en cualquier caso en que haya pérdida de conciencia. Respecto a la afectación física, vemos que eso de no estar como completamente en el cuerpo hace que muchas funciones del cuerpo se vean disminuidas o ralentizadas. Así puede tener problemas de circulación, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria alta, baja presión, baja temperatura, etc. Y trastornos relacionados como hipotiroidismo, la mala absorción de nutrientes. A veces estas personas tienen facilidad para o ganar peso fácilmente o perder peso fácilmente. Entonces, o son pues muy gruesitas o son muy delgaditas. ¿Qué beneficios vamos a tener al utilizar clematis? Vemos que esta esencia nos trae al aquí y al ahora, que es el único sitio real en el que nosotros podemos estar, ¿ya?
Nos ayuda a permanecer en el presente, con los pies bien puestos sobre la tierra, de tal manera que tengamos la energía para convertir en realidad todos nuestros sueños, deseos y esperanzas. Esta esencia conecta con los diferentes planos que nosotros tenemos, pues como seres, ¿no? Permite que la energía fluya entre todos esos planos, revitalizando, moviendo lo estancado, quitando esa sensación de sueño y de cansancio constante igualmente, ¿no? Es una valiosa esencia para la toma de conciencia, ¿ya? Porque nos permite estar en nuestra cabeza, conscientes de lo que hay a nuestro alrededor en este momento presente. Además de que permite fluir la creatividad con fines prácticos. Va perfecto, como les decía, para todos aquellos artistas que trabajan con creatividad. O sea, nos baja de las nubes hacia la tierra. Tenemos la siguiente esencia, que es honeysuckle, que es la madre selva. Es una planta que muy común también en nuestro medio. Y su arquetipo es de la nostalgia. Palabra clave, nostalgia, excesivo apego por el pasado y también incapacidad para soltar. Bach dice: aquellos que viven en exceso en el pasado, quizás en un tiempo de gran felicidad o en el recuerdo de un amigo perdido, o en ilusiones que nunca se hicieron realidad. Personas que ya no esperan una felicidad igual a aquella que se fue. Entonces, miren, si hablando de clematis decimos es una evasión hacia el futuro, hacia la fantasía, honeysuckle es una evasión hacia el pasado, los recuerdos. La persona en este estado honeysuckle tiene una excesiva añoranza por aquello que pasó y que quizás no va a regresar. Se da un nivel mental y emocional, ¿no? Y es habitual que ese estado aparezca en personas de edad avanzada. La persona vive en sus recuerdos, siempre está glorificando ese pasado y diciendo que pues, el presente no puede compararse con ello, ¿no? Piensa que todo tiempo pasado fue mejor, añora estar en esos momentos en que quizás fue feliz, pensando que dicha felicidad no va a regresar, ¿ya? Ni en el presente ni en el futuro tampoco. Muestran igual poco interés en los eventos del presente, aunque tienen un gran conocimiento de los eventos del pasado. Tienen una excelente memoria para recordar inclusive detalles muy pequeñitos sobre sus recuerdos. Al contrario que Clematis, que tiene una memoria que no es tan buena. Sus conversaciones están siempre rodeados de recuerdos. Repite las mismas historias una y otra vez. Y cada objeto le recuerda algo. Entonces va, por ejemplo, pasa por una casa, mira la reja y recuerda y dice: ah, hay una reja así, había en mi casa cuando yo era pequeño, y empieza pues su nostalgia. Puede incluso preferir la moda antigua, no le gusta nada moderno, y estamos hablando de extremos de la personalidad, ni la tecnología moderna, etc. Todo lo antiguo le agrada, antigüedades, arqueología, la historia. Puede tener una colección de muchos recuerdos en forma de, pues, de cartas, de regalos, de adornos, etc. Y tiene, digamos, la costumbre de revisar sus recuerdos para desarrollar su añoranza, su nostalgia, ¿no? De la cual no puede despegarse. Muchas veces tiñen sus recuerdos con fantasía, ¿ya? Y les dan una imagen de cosas que en realidad no sucedieron tal como él las recuerda, pero pues su mente es como que les va acomodando. Entonces, esta esencia igual nos sirve para todos aquellos que por una u otra razón han tenido que abandonar algo y les genera gran añoranza. Por ejemplo, que han abandonado su país de origen, su familia, etc. Un trabajo querido. Casos específicos en que se utiliza honeysuckle. Vemos, para los ancianos, para los que tienen profesiones relacionadas con el pasado, porque tienden a vivir en el pasado, para quienes sufren envejecimiento prematuro, para quienes toman estilos de vida de otras épocas, ¿ya? Quienes han sufrido una pérdida, quienes sean muy conservadores, quienes quieren que regresen las cosas de antes, se podría decir. Y también puede ser útil en casos de lagunas de memorias, que son cosas pendientes por resolver. La melancolía, tristeza y nostalgia va a atacar principalmente a todo lo que es sistema respiratorio,
perdón, aparato respiratorio. Especialmente tenemos pulmones, ¿no? De igual manera puede provocar trastornos de inmovilidad, por ejemplo, hernias discales, artritis, artrosis, rigidez en las manos. Promueve la aparición de signos de envejecimiento como arrugas, como manchas, además de que tiene una relación muy estrecha con el páncreas, ¿ya? Durante la nostalgia es como que se pierde la capacidad de saborear el momento presente, ¿sí? Las cosas buenas que podemos tener en el momento presente. Y eso pues está muy relacionado con páncreas y con su función para asimilar los azúcares. Por lo tanto, tiene relación con diabetes. ¿Qué beneficios tenemos con honeysuckle? Nos dice que esa esencia floral aleja toda pena y preocupación del pasado, neutraliza la influencia de deseos y añoranzas de los tiempos pretéritos y nos devuelve al presente, según nos dice Bach. Entonces nos ayuda a dejar el pasado atrás. No elimina los recuerdos, sino que los deja como en realidad son. Recuerdos, cosas que ya pasaron, y que nosotros podemos extraer el conocimiento, el aprendizaje, la experiencia de todo aquello, pero no nos podemos quedar en ellos, no nos podemos quedar en el pasado. Nos da esa fuerza para estar en el presente y seguir hacia adelante, comprometernos con el presente. Nos ayuda a cerrar ciclos, ¿ya? Lo que fue, ya fue. Entonces nos permite cerrar. La tercera esencia que tenemos relacionada con la evasión es white chestnut, que es el castaño blanco. Les decía que Bach sacó algunas de sus flores de castaños. Ya habíamos visto el red chestnut, el castaño rojo, y ahora vemos el white chestnut, que es el castaño blanco. Su arquetipo es la obsesión. Y palabras clave son pensamientos repetitivos, diálogo interno, tortura mental, preocupaciones, rumiación mental. Y Bach nos dice, para aquellos que no pueden evitar pensamientos, ideas y discusiones que no desean que entren en sus mentes. Sucede generalmente en aquellos momentos en los que el interés por el presente no es lo suficientemente poderoso para mantener la mente completa. Pensamientos que preocupan y quedan fijados o que si por un momento somos capaces de apartarlos, vuelven. Parecen un círculo vicioso y causan tortura mental. La presencia de tan desagradables pensamientos nos aparta de la paz e interfiere en nuestra capacidad de pensar solo en el trabajo y el placer diario. Entonces, white chestnut es un estado, aunque bueno, podemos hablar de personalidades que tienden a permanecer en esos tipos de estados, en los que aparece como una cháchara mental, o sea, un diálogo constante en nuestra cabeza, palabras, ideas que dan vueltas, palabras que se repiten una y otra vez, a tal punto que sentimos que no tenemos el control sobre nuestros pensamientos. Pueden ser preocupaciones, imágenes, recuerdos, conversaciones hipotéticas, razonamientos, muchas cosas así, que ocupan toda nuestra energía mental. La persona siente como que tuviera un disco rayado en la cabeza, que se repite y repite lo mismo, ¿ya? A tal punto que impide la atención y la concentración. Incluso puede interferir en el sueño. Muchas personas que antes de dormir comienzan su cabeza con miles de ideas, miles de cosas, y esto les impide descansar. Y lógicamente va a provocar un gran desgaste. Vemos que estos pensamientos pueden ser angustiantes, pueden ser estresantes, y a veces hasta nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a tener como una charla mental en la cabeza, como que hay una voz ahí que nos está diciendo, describiendo cosas y recuerdos y reproches y un sinfín, pues, de ideas, ¿ya? Que no nos llevan a ninguna parte, ¿sí? Entonces, miren, no por pensar 1000 veces en lo mismo se va a resolver. Entonces, no nos lleva a ninguna parte. Es una charla, un ejercicio mental totalmente inútil. Casos específicos en que se puede utilizar, miren, todo tipo de comportamientos obsesivos compulsivos. Es una flor muy relacionada con la obsesión, ¿ya? Todos los que tienen trabajo de tipo intelectual que muchas veces se pierden en sus pensamientos, como profesores, investigadores, escritores, etc. Para trastornos crónicos que se repiten con frecuencia. También nos puede servir para liberarnos de adicciones.
también para ese insomnio por sobrecarga mental, las jaquecas por lo mismo, y quienes tienen problemas para meditar y concentrarse. Ustedes saben que para alcanzar un buen estado de meditación hay que vaciar la mente, callar la mente. Para una persona en este estado, esto es prácticamente imposible, ¿ya? Y esos pensamientos pueden desarrollarse como enfermedades nerviosas, como neuritis, dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, bruxismo, entre otros, ¿no? Esas obsesiones se somatizan en síntomas repetitivos y molestos, como tics nerviosos, hipo, tos irritativa, comezón, acúfenos, etc. Y también, como les digo, la interferencia con el descanso, con el sueño. ¿Qué beneficios tenemos con White Chestnut? Esta esencia nos aporta claridad mental, permite que salgamos de ese laberinto de pensamientos que no nos deja en paz, esa madeja de pensamientos, permite que salgamos simplemente de eso. Y es como utilizar, ¿qué les diré? Algo refrescante dentro de la cabeza, ¿ya? Porque es el silencio mental que nos lleva a la calma, que nos lleva también a tener una mejor percepción de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Descongestiona la actividad mental y convierte los pensamientos en constructivos. Incrementa la capacidad para aprender, quita ese diálogo interno innecesario y nos permite estar en el aquí y el ahora. Entonces, con esta paz, con esta relajación, vamos a poder también conciliar el sueño de una mejor manera. La siguiente esencia que tenemos es Chestnut Bud, que es el brote de castaño. Es otro castaño, miren ustedes. Y es la única flor de Bach que no está, o sea, él no la preparó de una flor totalmente madura, totalmente abierta, sino de un brote de la flor. ¿Ya? Por eso se llama brote de castaño. Vemos que el arquetipo es del sabio. Y las palabras clave: falta de observación y aprendizaje, repetición de errores, falta de asimilación de las experiencias y poca inteligencia emocional. Bach nos dice: para aquellos que no hacen uso completo de la experiencia y de su capacidad de observación y que por tanto necesitan más tiempo que los demás para aprender las lecciones de la vida diaria. Mientras que una sola experiencia será suficiente para algunas personas, las personalidades Chestnut Bud requieren de un mayor número de experiencias, a veces de muchas, antes de que la lección quede aprendida. Por tanto, y a su pesar, esas personas se encuentran repitiendo el mismo error una y otra vez, cuando quizás una sola experiencia del mismo tipo debería haberles bastado, o cuando incluso la mera observación de los demás hubiera podido evitarles ese error. La personalidad Chestnut Bud está relacionada con el defecto de la ignorancia, ¿ya? Estamos hablando de personas que es como que son muy aceleradas, muy superficiales, tienen una visión de sus metas, pero van hacia ellas como caballos desbocados. O sea, sin ver cuál es la mejor manera de llegar, sin planear, sin observar el entorno a su alrededor. Entonces, ese comportamiento provoca que no aprendan de las experiencias de la vida, ¿no? Son personas distraídas, tienen una lectura psicológica errada de sí mismos también, suelen ser ingenuos, fáciles de engañar, torpes y propensos a accidentes. No tienen un pensamiento introspectivo desarrollado y a veces ese suele estar equivocado. Pueden tener un comportamiento incluso un poco infantil, ¿sí? Y es eso también, o sea, son inmaduros, son infantiles, ingenuos, fácilmente engañables. Estamos hablando de que son de aquellas personas que tropiezan varias veces con la misma piedra, porque no aprenden de las experiencias. Y en realidad tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Tienden a caer, como les digo, los mismos problemas una y otra vez, ¿sí? No aprenden, no asimilan las experiencias. Y en realidad no tienen mucho interés en aprender. Los nuevos conocimientos les resultan aburridos, ¿ya? Entonces, como les decía, es una manera de ignorancia, porque no se quiere aprender, no se quiere ver nuevas cosas.
También estamos hablando de este estado cuando hay problemas de aprendizaje en los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen poca memoria, tienen una poca capacidad para retener los conocimientos, para comprender, asimilar los conocimientos que se les da, por ejemplo, en la vida estudiantil, ¿no? Entonces, casos específicos tenemos para personas que niegan a ver la realidad aunque la tienen frente a los ojos. A veces pasa eso, ¿no? Decimos, pero mira, ¿cómo no te das cuenta que eso está pasando? Y la persona está, no, 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 no. Entonces ahí necesitamos esta flor. Para niños mayores que aún se orinan encima o en la cama, ¿ya? Para los que son los eternos niños de mamá, para los que no maduran, se podría decir, ¿no? Parejas que siempre pelean por la misma razón. Es como que tienen ahí un conflicto que no lo logran superar. Para quienes buscan relaciones sentimentales con parejas menores. Para quienes se rehúsan a seguir las indicaciones del médico o el terapeuta. También antes de un examen para los estudiantes, para aprender mejor. Para los bebés prematuros, les ayuda a madurar, ¿sí? Terminar de madurar. Y para quienes empiezan muchas cosas, pero no terminan ninguna. Chadwick Boseman, como les había dicho, el principal problema es como no querer ver la realidad, va a provocar trastornos de la visión y de la audición. También pueden tener estados carenciales como vitaminosis, como mala absorción de nutrientes, porque su cuerpo no logra, digamos, asimilar los alimentos, ¿no? Todo tipo también de trastornos relacionados con falta de maduración de órganos, ¿ya? Por ejemplo, de glándulas, de la producción de hormonas al tiempo preciso, etc. Para las dificultades de habla en los niños. Sí, niños que ya son grandecitos, pero que aún no pueden hablar bien o hablan de una forma pues muy, como muy niños, ¿no? Como que no responde a su edad. Y cuando existe también como rebrotes de enfermedades. ¿Qué beneficios vamos a tener? Chestnut Bud despierta la sabiduría interna, ¿ya? Despierta la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, pudiendo prestar más atención a los detalles del exterior y como los del interior también, ¿no? Que a veces pasaban desapercibidos. Es una gran flor de aprendizaje a todo nivel. Con eso, con esta flor nosotros vamos a aprender de nosotros mismos, ¿sí? Vamos a sacar mejores enseñanzas de todas las experiencias que estamos viviendo. Vamos a tener una capacidad de avanzar más. Despierta la intuición, ya esa voz de sabiduría que es la voz de nuestra alma, ¿no? Y que nos dice lo que en realidad debemos nosotros hacer. Aumenta también la capacidad de concentración y es como a veces como quitarse una venda que teníamos sobre los ojos. Ver la realidad tal cual es, ¿sí? Sin los engaños de la mente, sin los engaños del ego. Tenemos mustard, que es la mostaza silvestre o también llamada mostacilla. Su arquetipo es de la tristeza. Tiene palabras clave: tristeza, depresión esporádica, que aparece sin causa identificable. Y Bach nos dice: para aquellos que están sujetos a épocas de penumbra o incluso de desesperación, como si una nube negra oscura colocara su sombra sobre ellos, ocultando la luz y alegría de la vida. Puede suceder que no pueda darse razón o explicación a esos ataques. En esas condiciones es casi imposible mostrarse feliz o jovial. Entonces es una flor muy relacionada con la tristeza en su sentido amplio, ¿no? Es decir, el decaimiento del ánimo, la sensación de pena, de desolación, de pensamientos lúgubres y sombríos que parecen invadir todo nuestro ser. En ese estado, lógicamente, vamos a sentir que la vida carece de sentido, no podemos experimentar los placeres diarios, ¿no? La persona expresa fácil del sufrimiento, puede llegar a la apatía. Es como un estado, ustedes saben, de estar totalmente bloqueado frente a la vida. Ese tipo de tristeza puede o no formar parte de una depresión. O sea, vemos nosotros que la depresión es un conjunto de muchos síntomas, es un cuadro bastante complejo y que puede manifestarse de diferentes maneras en cada una de las personas. ¿Ya? Pero la depresión puede formar parte de esto.
Durante mucho tiempo se consideró que esta esencia se relacionaba con lo que se conoce como depresión endógena, cuando se decía pues una depresión cuya causa es un trastorno de neurotransmisores, específicamente de serotonina, ¿no? O sea, que no era por un factor externo, sino por algún desequilibrio interno. Ya, pero hoy sabemos que no solamente se refiere a ese cuadro. También durante mucho tiempo se dijo para depresión sin causa conocida, ¿ya? Pero ahora ya sabemos mucho más acerca de esta flor, ¿sí? Esta depresión sin causa conocida puede ser tipos de depresiones que aparecen de una manera cíclica, o sea, cada cierto tiempo. Por ejemplo, personas que se deprimen todos los inviernos, o por ejemplo, siempre en Navidad se deprimen, o por ejemplo, mujeres que en en cada ciclo menstrual van a experimentar depresión. Entonces, no es, digamos, por algo específico, sino que es algo subconsciente, ¿no? Y se va repitiendo cíclicamente. Otros casos específicos en que se utiliza Mustard para la melancolía en diferentes épocas del año, como otoño, invierno o cada Navidad. Para la depresión que causa el síndrome menstrual, la menopausia o la andropausia. Para la depresión que aparece en momentos de cambio, como jubilación, separación de una familia o abandonar un empleo. Para la depresión endógena diagnosticada y para cualquier tipo de estado de desmotivación, cuando también hay una excesiva pasividad. Entonces es una flor que su relación mayor es con la tristeza, ¿sí? Para todo tipo de manifestación de la tristeza y del desánimo. Vemos que este estado, como ustedes conocen, va a afectar al sistema inmunológico, nos baja las defensas, la depresión, la tristeza, ¿no? Pero también puede manifestarse como un enlentecimiento de funciones, como una digestión lenta, estreñimiento, acumulación de líquidos, estasis sanguínea, dificultad para el retorno venoso, baja de las hormonas tiroideas, de las hormonas sexuales, y ya a un nivel pues mucho más crónico, osteoporosis y anemia. Vemos que la tristeza no es algo completamente malo, es algo que nosotros tenemos que vivir, porque son momentos en que nosotros nos podemos detener, ¿sí? Detener y analizar nuestra vida, ¿ya? Lo malo es quedarse en eso y no poder avanzar, ¿no? Entonces vemos que la tristeza viene a ser como algo útil y positivo. Podemos reconocer lo que ya no nos sirve, comportamientos dañinos, obsoletos, cosas que llevamos encima y que no nos están sirviendo para nada. Entonces es como el paso de tomar la conciencia para después liberarnos de todo aquello que ya no tenemos que seguir cargando y realizar una como metamorfosis, ¿no? O sea, renacer a un nuevo ser y mejorar, ¿no? Entonces, la esencia de Mustard va a acompañar al paciente durante este proceso de la tristeza, del luto, de todo lo que les había dicho. Nos va a permitir expandir la conciencia para identificar en plenitud cuál es el propósito del momento difícil, malo que estamos viviendo. Es como que arrojara luz sobre esos aspectos oscuros en nuestra mente y les da claridad para poder comprenderlos. Nos da fuerza, nos da mucha voluntad, nos permite renacer en alegría, en la capacidad para considerar y ver las cosas buenas que hay en el mundo, que hay en la vida, que tenemos a nuestro alrededor y por las cuales tenemos que agradecer continuamente. ¿Ya? Este es como despertar de un sueño sombrío. Tenemos la esencia de olive, que es el olivo, la flor de olivo. Y su arquetipo es el de la regeneración. Aquí estamos hablando de palabras clave, ¿no? Cansancio físico y mental, agotamiento extremo posterior a grandes esfuerzos y falta de energía física. Bach nos dice, para aquellos que han sufrido mucho físico o mentalmente y que están tan agotados y tan fatigados que sienten que no tienen más fuerzas para continuar haciendo esfuerzo alguno. La vida diaria es para ellos un duro trabajo carente de placer.
Vamos a ver que Olive corresponde a un estado, no a una personalidad, ¿no? En este estado, miren, la persona se encuentra cansada, se encuentra muy fatigada, porque quizás durante mucho tiempo ha hecho un gran esfuerzo y no ha podido recuperar su energía de una manera completa. O quizás sufrió una enfermedad desgastante o una situación difícil que le agotó su reserva de energía, se podría decir. Las personas cuando no están en este estado pueden ser como trabajadoras, incansables, etcétera, ¿no? Y a veces es como que desoímos las señales que tiene nuestro cuerpo para decirnos que hay que parar, que hay que descansar, que hay que recuperar fuerzas y podemos llegar a esos estados extremos de desgaste, ¿sí? Tenemos la sensación de habernos quedado sin pilas, sin batería, que no tenemos energía ni para pensar. Son estados en que aún durmiendo es como que no durmiéramos nada, nos despertamos igual de cansados, ¿ya? Y lógicamente todo esto nos puede llevar a enfermedades crónicas, esa falta de energía. Una característica del estado Olive, como les digo, es, primero que es posterior a un esfuerzo, ¿sí? O sea, primero tuvo que haber algún tipo de situación en que se hizo mucho esfuerzo, se agotó la energía para llegar a un estado Olive. Otra característica es que la sensación de cansancio es tanto física como mental, ¿ya? Y otra es que la persona no tiene ganas ni siquiera de hacer aquello que antes le resultaba placentero. O sea, no tiene ganas de o energía para hacer nada. ¿Ya? Ni lo que le gusta ni lo que no le gusta. ¿Sí? Que es un rasgo diferenciador con otras esencias como Hornbeam. Entonces la persona va a decir, no doy más, estoy como si me hubieran apaleado, no puedo ni pensar del cansancio. ¿En qué casos nos viene bien esta flor específicamente? Para personas que están sometidas a mucho estrés, deportistas que han hecho sobreentrenamientos, o sea, que están demasiado cansados, personas que deben cuidar de otras, trabajadores, por ejemplo, de la salud, que están en hospitales, para los estudiantes, ¿no? Que han estudiado muchísimo, para todo tipo de enfermedad desgastante como el cáncer, para las madres después del parto, durante los primeros meses de cuidado del bebé, para la depresión postparto, que a veces es simplemente una manifestación del cansancio. O sea, no es tanto de tristeza, depresión, sino más bien cansancio. Para todos quienes deben hacer gran esfuerzo mental en sus profesiones, y también para situaciones en las que exista una falta de nutrientes, una poca capacidad para asimilar oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, físicamente, este agotamiento energético del cuerpo nos puede llevar a muchas situaciones, a desórdenes en cualquier función energética, ¿sí? ¿Qué beneficios tenemos con Olive? Vemos que la esencia de Olive permite que exista una correcta canalización de la energía, ¿ya? Amplía la conciencia para saber cómo aprovechar mejor nuestra energía, o sea, en qué cosas productivas la vamos a utilizar, ¿ya? Permite desarrollar también una humildad para reconocer que no somos inmortales, nuestra fuerza no es infinita, al menos nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro ser interno sí es inmortal, es infinito, pero nuestro cuerpo no. Entonces nuestro cuerpo requiere de cuidados, ¿sí? Y que nuestro cuerpo necesita descanso, necesita ejercicio, necesita alimentación, cuidado, necesita divertirse también, ¿no? Necesitamos divertirnos. Acciones de ocio también, ¿no? Nos ayuda a reconocer entonces las necesidades del cuerpo y valorar el descanso, ¿no? Y con esta flor, miren ustedes, vamos a permitir revitalizarnos completamente para enfrentar las situaciones del día a día. Pero una cosa, Olive no es como que fuera un energizante, ¿ya? Como un Red Bull, como cualquier otro tipo de energizante, ¿no? Lo que hace es despertar la sabiduría interna para activar los mecanismos de descarga, ¿ya? Entonces, miren, hay muchas situaciones en las que una persona que está así muy cansada toma Olive y está esperando como que le va a dar así un empuje de energía, como un Red Bull. Y al contrario, lo que hace es mandarle a dormir. Y la persona duerme 2, 3 días, ¿sí? O sea, se levanta, come, va al baño, lo que quiera, pero sigue con sueño y va a seguir durmiendo.
¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque el mecanismo natural de nuestro cuerpo para recargarse es el sueño, ¿ya? No es que viene una energía mágica y nos recarga, ¿ya? Sino que despierta el mecanismo natural del cuerpo, que es a través del sueño y del descanso. ¿Sí? Así que igual, mucho cuidado al utilizar esta esencia. Por ejemplo, si queremos para un deportista, que no sea inmediatamente antes de la competencia, porque quizás le mande a dormir y va a ser peor. Entonces tiene que ser unos días antes para que tenga toda la energía completa. Y por último, dentro de este grupo tenemos Wild Rose, que es la rosa silvestre, también llamada la rosa canina, ¿sí? Vemos que el arquetipo de esta flor es el de la indiferencia, la apatía. Y palabras clave: apatía, resignación, indiferencia, aburrimiento. Bach nos dice: para aquellos que, sin razón aparente suficiente, se vuelven resignados frente a todo cuanto sucede y simplemente se deslizan por la vida, tomándola como viene, sin hacer el menor esfuerzo por mejorar las cosas, por encontrar algo de alegría. Son los que se han rendido ante la lucha de la vida sin quejarse. Estamos hablando de personas con comportamiento de apatía, apáticos. ¿Qué quiere decir esto? La persona, quizás por algún evento que ha sufrido, a veces para llegar a ese estado hay que sufrir mucho, ¿no? Una persona puede haber pasado por depresiones, por gran sufrimiento, por diferentes estados emocionales, hasta que simplemente tira la toalla y se abandona ante la vida. Entonces, miren, queda totalmente indiferente ante lo que sucede a su alrededor y a nada le importa, ¿sí? Se vuelve vacía, aburrida, sin emociones, sin deseos, no quiere hacer nada, ¿ya? Tiene una poca o nula reacción ante lo que sucede a su alrededor. Se hace como un impávido. Mucha gente le ve así, ¿ya? Impávido. Bueno, pueden parecer que hacen su vida normal, ¿no? Van al trabajo, hacen sus quehaceres diarios, pero es como que estuvieran vacíos, como que los estuviera haciendo un zombie, un autómata, un robot. ¿Ya? No hay ningún tipo de motivación, de pasión por vivir, por hacer su trabajo. ¿Ya? También miren, corresponde a personas que debido a haber sufrido algo, a tener mucha angustia, es como si se anestesiaran emocionalmente, ¿ya? Es como si prefirieran ocultar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, decir, no, no, aquí no hay nada, aquí nunca hubo nada, y pasar sin sufrir, sin sentir alegría, ni tristeza, ni nada, ¿sí? O sea, dicen, prefiero no sentir nada antes que sufrir toda esta angustia que estaba viviendo. Entonces es como una anestesia emocional la que se aplica, por así decirlo, ¿no? Entonces tienen una actitud súper fatalista, ¿ya? Un desinterés por la vida, no, nada lo ven como motivador, se resignan a la enfermedad, al maltrato, a los traumas, sin defenderse y sin quejarse. Entonces, es un estado, o sea, difícil, es muy triste ver personas en ese tipo de estados, ¿no? Esto puede degenerar en trastornos psiquiátricos que pueden dejar al paciente en estado catatónico. Sí, así como que fueran vegetales y no responden a ninguna influencia del medio, ¿no? Entonces se resignan, nos dicen, así es la vida, ya que sea lo que sea, que pase lo que Dios quiera, ya si me tengo que morir, que me muera. Es dejar de luchar, pero fuerte, ¿no? Mira, una característica también importante de Wild Rose es que a veces vemos personas que cuando están pasando por situaciones difíciles, negativas, pueden generar eso, una apatía, un desinterés por la vida. Pero el momento en que pasa la situación negativa, ya como que otra vez se despiertan y toman otra actitud. En el Wild Rose estricto, miren ustedes, a pesar de que pase la situación negativa, la persona no cambia. Se quedó como un zombie, se quedó como un muerto en vida, ¿ya? Y es muy complicado. Casos específicos, miren, para personas desahuciadas o con enfermedades terminales o incurables.
para quienes han sufrido pérdidas traumáticas, ¿no? Quienes experimentan cualquier tipo de apatía sexual, frigidez, impotencia, anorgasmia, falta de líbido, presos con largas condenas, ¿no? Para inapetencia, abulia, es decir, no querer comer. Y esto se puede dar tanto en personas como en animales. Para pacientes con enfermedades autoinmunes y también para quienes han perdido las ganas de vivir. Lógicamente va a afectar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se va volviendo cada vez más lento y cada una de sus funciones. Fácilmente puede generar una hipotonía muscular, bradicardia, bradipnea, hipotensión arterial, hipoglucemia, hipotiroidismo, entre otros. Genera también laxitud de ligamentos, elongaciones, ¿ya? Y dificultades inmunológicas, entre otras. ¿Qué beneficios vamos a tener cuando utilizamos White Rose? Es una esencia fuerte, que conecta con la vida, ¿ya? Es como que nos devolviera el interés por las cosas simples y las cosas complejas de la existencia humana, ¿ya? Nos da dinamismo, nos da motivación, nos dan ganas de levantarnos y de experimentar las cosas bonitas, buenas de la vida. Cosas tan simples como salir al parque, como comer algo rico, como, no sé, disfrutar de una película que a uno le guste, que en un estado de Wild Rose no se disfruta de nada de eso. Entonces nos despertamos. Nos abre los sentidos, ¿ya? Abre los sentidos, afina los sentidos, nos permite tener esa certeza de que tenemos el derecho a ser felices, a disfrutar en esta vida, que no es un valle de lágrimas, ¿ya? Estimula la sensualidad, estimula la necesidad de amar, de ser amado. Da la fuerza necesaria para levantarse, salir adelante, ya jugar el juego de la vida, para, digamos, también resolver todo aquello que tenemos pendientes. Como les decía, hay cosas emocionales que nos guardamos, echamos tierra encima y creemos que ya han desaparecido, ¿no? Entonces, es como quitarnos la anestesia, pero para sacar todo eso y resolverlo, ¿ya? O sea, yo tengo toda esa basura adentro, ¿ya? Es momento de sacar, de resolverla, de desintoxicarme de todo aquello que me estaba haciendo daño. Entonces, es una fuerte flor de motivación, ¿ya? Nos quita totalmente la apatía, nos dice, sí, yo puedo, yo voy a hacer muchas cosas, ¿ya? Yo tengo todo lo que necesito para vivir pues, mi vida intensamente, ¿ya? Entonces, compañeros, miren, esas son las 7 esencias relacionadas con la evasión. Por favor, estudien muy bien la parte escrita de todo esto. Muchas gracias por su atención.